Buenas tardes. Vamos a hablar hoy sobre Tanzania, que destaca últimamente por ser uno de los pocos países, o el único prácticamente, de los países africanos o del África Central que tiene las fronteras abiertas y al cual se pueden realizar viajes ahora mismo. Entonces, vamos a proponer una salida a este destino, a Tanzania, durante el mes de agosto. Ahora se unirá Joan para comentar esta salida. Voy a ver si lo tengo ya por aquí. De momento aún no. Bueno, como sabéis, Tanzania es un país del África del Este, del África Austral o África Central. Un país que realmente está compuesto por lo que eran anteriormente dos países diferentes o dos regiones diferentes. Bueno, veo que ya está por aquí Joan. Voy a ir dándole acceso. Por un lado teníamos Tanganica, que era parte de las colonias alemanas del África Oriental, y por el otro lado estaba Zanzíbar, ¿no? Que ambos consiguieron su independencia en los años 60 y se unificaron en el año 64 para dar lugar a lo que conocemos hoy como Tanzania. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Qué bien peinado te veo. Bueno, es un peinado de simular que hace 3 días que no me lo lavo y me he hecho una coleta. Parece gomina, pero no es la tensión de la coleta. Pero bueno, sí, gracias. Hemos Bueno, cambiado de camisas, eso no sé si es que empieza una nueva etapa o es la habrá costumbre. muchos libros detrás. Esto es un croma, esto es mentira. y camisas. Ahora ya la primera que pillemos, ¿eh? Hemos perdido aquí formalidad. Ya. Bueno, pues nada, estaba hablando un poquito de Tanzania, que como he dicho es el único país o de los pocos que tiene las fronteras abiertas y en los cuales se puede viajar para este verano. Mm, Bueno, es colonia primero alemana, luego británica. Se unió con la parte de Zanzíbar, que es la parte insular. Tenemos ujú, la parte peninsular, que era lo que era Tanganica, y luego Zanzíbar, que es la parte insular. sí. Siempre, según dicen, es una región que tuvo cierta resistencia especial al colonialismo comparado con los países de alrededor. De hecho, el inglés no se ha aceptado nunca como idioma oficial. El único idioma Mm. oficial de la nación es el suajili, que eso dice mucho, porque muchas excolonias británicas han adoptado el inglés como idioma oficial. No sé si simplemente por la tradición lingüística o como algo pragmático o práctico a la hora o ambas cosas, ¿no? Sí, puede ser también que, a ver, como tú decías que fue Tanganica, el primer colonizador fue el alemán. A veces muchas de estas excolonias alemanas reivindican al colonizador alemán como que fue muy duro, muy brutal, pero a la vez hizo unos avances que ni los franceses ni los británicos hicieron. Bueno, podría ser uno de los argumentos. Otro es que la costa y Zanzíbar como epicentro tenía una cultura muy desarrollada, incluso antes que llegaran los europeos, que era la cultura suajili, que controlaban todo el comercio entre Asia, entre la India e Indonesia, con el Uh -huh. interior del continente africano. De hecho, Zanzíbar es la isla de las especies y aparte de Zanzíbar, que es lo más conocido de cultura tradicional suajili, que de hecho es una cultura híbrida, ¿no? Que mezcla lenguas bantús con elementos portugueses, chinos, de la lengua Han y árabe. En toda la costa había una civilización que se desarrolló durante 500 años, muy floreciente, bueno, supongo que eso dio una fuerte identidad, al menos en parte de la costa y pues quizá 200 kilómetros al interior. Uh -huh. Luego el resto del país es muy árido y bastante inhóspito. Ahí es donde se han conservado los grupos culturales más tradicionales. Sí, bueno, ahí vemos en este mapa la capital, Dar es Salaam, y la zona de Zanzíbar, de las Mm. islas. Y como bien dices, el destino a nivel turístico es conocido básicamente por tres cosas. La primera de ellas, el Serengeti, ¿no? Ese gran parque nacional donde se produce la gran migración en combinación con el Masai Mara. Es uno de los parques más grandes de África, ¿no? Si no me equivoco. Sí, porque se junta con el Masai Mara en Mm, Kenia
Y sí, junto al Ngorongoro, al cráter, pues sí, es uno de los parques, uno de los más ricos sin duda en cuanto a fauna. Allí ves todos los grandes ungulados, las dos especies de rinoceronte y lo que comentabas tú, la gran migración que queda en el mundo. O sea, Ujú. después de la extinción de los bisontes en América y de los sargais, bueno, unos antílopes que había en las mesetas tibetanas, solo queda esta y dicen que eso es una cosa que hemos investigado un poquito, pero todavía sin profundizar mucho, es la gran migración que hay en el parque de Mm. Boma, ¿no? En Sudán del Sur. La de Sudán del Sur, de eso hablamos en el día que hicimos el directo en Sudán del Sur, que Sí, parece que es una incógnita, ¿no? O, bueno, se intuye que esa gran migración, lo que pasa es que no está tan controlada como esta, que está clarísima las épocas entre claro. Kenia, entre Tanzania, ¿no? En qué época llegan los ungulados, se produce los cruces en los ríos, está todo muy estudiado, obviamente Sí, porque, sí, los turoperadores claro, que se dedican a esto, pues ya saben incluso las zonas donde hay pues, más probabilidades donde ver las imágenes icónicas de los cocodrilos del Nilo devorando a los ñus. ujú, Y sí, sí, había el riesgo ese de construir una carretera, ¿no? Que uniese la costa con el lago Victoria, que pasase por ahí y que de alguna manera afectase esta gran migración, como ha pasado en otras partes del mundo, pero se ujú. frenó la presión de muchos grupos ecologistas y de turoperadores, pues lo ha frenado al menos de momento. Claro, es que eso sería un desastre no solo para los propios animales que realizan la migración por algo, no por gusto, ¿no? Por Sí, ciclos biológicos, pero sino también para el ecosistema. Todos estos claro. ungulados se comen toda la hierba al paso, que eso hace que se regenere toda la flora, etcétera, Sí. etcétera. O sea, es todo un proceso que está muy regulado Mm, por todos los seres vivos que están allí. La parte del Serengeti es bastante más grande que la de Masai Mara, ¿no? mm. Según creo. Sí, porque se junta con el Ngorongoro y que es ese gran cráter, ¿no? De un antiguo volcán inactivo, que es un paraíso. De hecho, el Lion King, ¿no? El Rey León, pues está basado en esa región, ¿eh? No hay Ujú, otra. Es donde es el África mítica, ¿no? De los grandes paisajes inalterados por el ser humano. Y eso se protegió en parte por el aislamiento y porque es un lugar hundido, es un gran valle dentro de un volcán extinto. Y eso de alguna manera se va comunicando, que es el gran reto de África, ¿no? De la conservación en África, una explosión demográfica potente por nuevas políticas de control de la natalidad, gobiernos reaccionarios que prohíben los preservativos y hay un boom demográfico en toda el África y sobre todo en África del Este. Entonces eso entra en conflicto con esto, con la gran migración, con los espacios protegidos, con tierra no, no cultivada. Y para que no se creen islas, ¿no? Endogámicas de que no permite pues el cruce con el de ADNs con otras especies que vengan de otras zonas, el gran reto del nuevo siglo, ¿no? Del siglo XXI es hacer conexiones, grandes conexiones a través de África, ujú. ¿no? De que puedas ir desde del parque de Boma en Sudán del Sur, frontera con Etiopía, bajando, ¿no? Conectando parques y sacando a gente y pistas y eso para que haya conectividad, que se renueve la sangre y que las especies no queden afectadas, porque la idea de un Ajá, parque nacional ya se ha visto que es obsoleta. Parque sí. nacional cerrado, acabas, pues eso, las especies se acaban fagocitando entre ellas y se pierde calidad genética y se acaba pues destruyendo el propio Mm, concepto del parque, ¿no? Y es sí. muy interesante lo que se está haciendo en esa parte y la idea es conectar, pues, ¿no? Como había sido y África es posible, pero a qué coste, ¿no? Socialmente complicado porque por ese boom demográfico y porque una idea de desarrollo heredada de nosotros, ¿no? De las Mm. potencias colonizadoras industriales. Mm. Sí. Vale. Pues sí, bueno, como decía, este es uno de los grandes atractivos del país, que voy a mencionar tres y luego hablaremos de nuestro planteamiento de un viaje a Tanzania, que como siempre es bastante diferente y especial. La gente cuando oye hablar de Tanzania, pues lo primero que se le viene a la mente, yo creo que es esto, Safari, Serengeti. De hecho, pues no hay más que pasearse por Fitur y todos los stands que ofrecen Tanzania tienen animales puestos ahí. Otro de los atractivos que podemos encontrar en Tanzania, tradicionalmente,
es el Kilimanjaro o Kilimanjaro, ¿no? Es el monte más alto de toda África, con cerca de 6.000 metros, 5.900, y es otro atractivo también nacional Mm, para hacer trekking, para quien le guste la zona de la montaña, ¿no? Y ver ese contraste de la sabana seca, bueno, dependiendo de la época del año en la que vayas, y con ese monte nevado, ¿no? En mitad de mm. África. Es otro de los iconos del Sí, país. son los últimos glaciares a nieves perpetuas que quedan en África, de las pocas, junto al Rubenzori. No sé si alguna zona de los Drakensberg en Sudáfrica sí queda algo de nieve, pero bueno, con el cambio climático esto se está deshaciendo a marchas forzadas. Mm. Y Bueno, como aquí, tú comentas, una de estas imágenes que la gente tiene en la retina, ¿no? Y que la quiere pues reproducir es un paso de una manada de jirafas o de elefantes con el Kilimanjaro de fondo. mm, Eso es como, ¿sabes? Como la silueta de Manhattan o sí, del Machu Picchu. exacto. Es un referente universal. Es el skyline de Tanzania, claro, Sí. totalmente. Bueno, comenta por aquí, Oscar, que también algunas de las cosas que se ven en los stands de Tanzania en Fitur son leones robóticos horribles. Esto hace referencia al stand de Safaris, de Yo, Safaris, que pero mira, yo cuando me has dicho eso, Stan, he pensado en el rinoceronte también, de cartón piedra o de no, que, no sé, los que... Pero, a sí. ver, uno se acuerda de los animales de Rioleo Safari de Sawa, sí, sí, y, Bueno, causan un impacto. pero al final la gente se acuerda de ellos, o sea, Sí, funciona comercialmente, ¿eh? sí, sí, sí. Bueno, y el tercero de los iconos del país donde suelen acabar los viajes es en el propio Zanzíbar, en las playas, ¿no? Estas playas Mm, paradisíacas de aguas cristalinas, turquesa, con esa arena blanca, que es un complemento muy bueno para acabar un viaje en esa región, ¿no? mm. De Entonces, hecho, bueno, por muchos años, mm, Tanzania se la ha comparado con Kenia. Y siempre se ha vendido como pues una Kenia mucho más auténtica, menos masificada y con esa posibilidad bueno, que también Kenia tiene sus playas y sus islas, pero aquí estás mm, en un salto de ferry desde Dar es Salaam, desde la capital, a una mm, isla que no solo tiene muy buen snorkeling en la parte norte y playas muy bonitas. Eso también hay que también remarcarlo, ¿no? Como hay mucho tema de mareas por cercanía con la costa, pues bueno, eso hay que analizarlo bien si alguien se plantea un retiro vacacional de playa allí. Hay que no es todo oro lo que reluce. Pero allí lo bueno es ese combinado, que tienes un lugar de descanso muy tranquilo, muy seguro, después de hacer un safari o otro tipo de viaje más duro por la parte continental y luego queda enriquecido con Stone Town, que es la capital histórica de Zanzíbar, que es espectacular. Es uno de patrimonio de la UNESCO, creo que desde los años 80, y tienes una herencia arquitectónica muy potente. Entonces mm, puedes hacer un poquito de todo. No es una isla aburrida de esas de que solo tienes playa y pocas alternativas. Aquí tienes pues eso, patrimonio espectacular, poblados de interior que no están mal, cultura suajili y luego hay algún endemismo, hay un mono rojo, ahora no recuerdo el nombre de la especie, pero que es endémico y muchas plantaciones de especias, ¿no? De mm, vainilla, de, bueno, otras. Entonces es muy variadita y puedes hacer un poquito de todo. mm. Mm, Vale, bueno, yo conozco la costa de Kenia, la zona de Malindi y toda esa región, que también mm, está bien, quizá un poquito descuidada. Creo que la zona de Zanzíbar está mucho más cuidada. sí. Pero bueno, sí, sí, claro, que a nivel climático y de paisaje tienen mucha similitud. Mm, Bueno, pues esto es lo que la gente suele pensar cuando se plantea un viaje a Tanzania, ¿no? Safari, quizá Kilimanjaro, aunque sea por el paisaje, si no te vas a meter en un trekking tan duro, y luego mm, playas, ¿no? En sí. Zanzíbar y en la costa. Pero bueno, como nosotros somos Last Places, pues nos planteamos hacer un viaje a Tanzania. Ahora que la mayoría de destinos no se puede viajar, pues dijimos, ¿dónde podemos viajar que haya cosas interesantes? Pues Mm, Tanzania, ¿no? Y lo sí. hacemos con un enfoque diferente, ¿no? Con un enfoque antropológico, un enfoque cultural, como siempre. Así que, bueno, si quieres explicar un poquito en general el Sí. viaje y luego vamos entrando al detalle.
Sí, un poco como introducción a este apartado, decir que nosotros, como Las Places, por mucho tiempo, pues hemos sido poco reacios a trabajar Tanzania, por eso mismo que tú comentabas de que está muy enfocado. Es un destino turístico con ya sus inercias, lo trabajan muy bien muchas agencias y bueno, hay más competencia y bueno, el tema de fauna sí que nos interesa, pero nos gusta ir a lugares quizá más remotos y con especies un poco más atípicas donde podamos poner nuestro valor añadido. Pero yo estuve en Tanzania hace 4 años y vi que había potencial, ¿no? Entonces lo dejamos un poco en la recámara y ahora, pues aprovechando las circunstancias actuales, ¿no? Que han empezado las primeras agencias españolas pues a mover a gente allí, tenemos compañeros que trabajan allí, que viven allí españoles, que ya empiezan a tener turismo, pues con su protocolo, pero que se puede hacer bien, sin problemas, pues hemos planteado decir, bueno, ponemos en valor todo lo que hemos ido estudiando sobre los grupos étnicos que hay en el país y la idea sería, pues eso, una ruta visitando y conviviendo con 6 tribus que todavía mantienen pues su cosmovisión, ¿no? Y que todavía pues tienen una forma de vida tradicional. Um, Así se ha enfocado el viaje. Eso no quiere decir que pues puntualmente podamos hacer alguna incursión en algún parque y acabar el viaje, si se desea, con un salto a Zanzíbar para despedirse y conocer Stone Town y descansar en la playa. Pero la esencia del viaje es eminentemente etnográfica. Y aprovechando, lógicamente, que va a Aníbal como coordinador y él es especialista en fotografía antropológica, y tiene mucha experiencia en Kenia, Tanzania, él se introduciría, iría con uno de nuestros compañeros locales, pues el viaje se hará así, de ir a 6 etnias durante 2 semanas, pasando una media de 2 noches con cada tribu y pues relacionándonos con ellos y sacando fotos de esta convivencia con estas etnias. Sí, bueno, nosotros hemos detectado que hay mucha gente que tiene ganas de viajar y lo que hemos hecho ha sido Mm, buscar en qué destinos era viable a nivel legal, a nivel logístico. Hemos hablado con agencias de viajes, con diversas embajadas para ver qué países se podían visitar sin un requisito de tener que estar en cuarentena, de llevar PCRs, que fuese muy complicado. Obviamente, luego lo comentaremos, habrá que tomar unas medidas de seguridad sanitaria por el bien común de los viajeros y de los grupos étnicos que visitemos y de todo el mundo, pero mm, como ya dice Joan, hay agencias que están empezando a viajar en África, sobre todo a Tanzania, porque Tanzania tiene la pandemia controlada, hay poquitos casos, y bueno, y porque ha cometido esta valentía de abrir las fronteras este verano, ¿no? Para seguir mm. recibiendo a visitantes. Y bueno, como nosotros también optamos por estos movimientos valientes, pues vamos a sacar este grupo, que no lo hemos dicho aún, pero será para la segunda quincena de agosto. Mm. Y como ha comentado Joan, centrado en toda la parte etnográfica, que ahora nos comentarás los grupos étnicos que veremos allí. Sí, allí, sí, solo para rematar un poco esta reflexión que hacías, decir, a ver, nosotros queremos ver cómo está el mundo actualmente. Esta situación anómala y especial que estamos viviendo todos, pues no sabemos cuánto durará. Entonces nosotros creemos que hay que ir viendo y ser proactivos. Entonces, bueno, Tanzania nos da unas garantías, tenemos ya una infraestructura de gente de confianza allí y nos apetece mucho, ¿eh? Lógicamente tenemos ganas de salir, pero sí, nos apetece hacer un grupito, no muy grande, y, y combinar el aspecto de la emoción de viajar y descubrir nuevas culturas con el también ir viendo cómo funciona el nuevo panorama de viajes, que igual, pues igual se alarga en el tiempo, entonces uno se tendrá que adaptar como nos hemos adaptado a otras situaciones, ¿no? Entonces, yendo al tema a los grupos étnicos, a ver, la tribu más representativa y que la gente suele visitar muy a menudo, pues de forma superficial, son los Masái. Entonces, muy poca gente conoce que los Masái están tanto en Kenia como en Tanzania. De hecho, el grupo étnico tiene su origen en el norte, en la zona
de Sudán. Ellos es un grupo nilótico, o sea, provienen de la zona del Nilo, hablan una lengua muy parecida a la de los Dinka, de Sudán del Sur, y se desplazaron hace unos 500 años, fueron bajando con sus rebaños hasta que se situaron en esa zona entre el Océano Índico y el lago Victoria. Son un pueblo que se dedica a la ganadería, a su ganado. La agricultura se ha intentado introducir por parte de los colonizadores y por los gobiernos postcoloniales y no ha tenido éxito. Ellos son un pueblo de espíritu nómada y ganadero, transhumante. Entonces, ellos, de hecho, nuestro fixer local, que se llama Isaac, él es Masái, Masái del norte. Ellos tienen dos grupos, podemos decir, dialectales, el del norte, que está emparentado con los Masái de Kenia, y el del sur. En este viaje conoceremos los dos grupos culturales, empezaremos por los del sur y haremos un viaje así circular, o sea, desde la costa hacia el centro-sur y del centro-sur hacia el lago Victoria y luego subir a la región del lago Eyasi y hasta Arusha y de Arusha volver para Dar es Salaam. Entonces empezará por los Masái del sur, que son menos conocidos, viaja menos la gente allí porque no hay parques precisamente o no hay los parques más clásicos. De allí nos iremos a una región muy interesante que es del grupo etnolingüístico Bantú y allí están los Datoga y los Wataturu, que son grupos de lengua bantú, como gran parte de los pueblos que hay en África Central hasta África Austral, pero que allí se han influenciado por la economía masái y ellos combinan algo de agricultura y subsistencia con la ganadería. Lo que destaca de ellos, aparte de esta curiosidad que hablan bantú, como tantos pueblos agricultores de selva central, pero ellos son muy parecidos, una economía muy parecida a los masái. Su característica es la arquitectura, la vestimenta, todavía muchas mujeres visten con pieles, y lo más destacable visualmente son las escarificaciones faciales de las mujeres de ciertas clases sociales. Eso no es extensivo a todos los grupos étnicos, esta escarificación, que es única. Yo he visto algunas cerca del lago Eyasi y vi en Sudán del Sur, pero gente tanzana de este grupo étnico, Datoga, que iban a trabajar en temas de cooperación. Un hombre, vi y estuve hablando y me comentó que se lo hicieron, empezaron a hacer cuando tenía 10 años y lo fueron dándole fuerza y volumen hasta que tuvo 16 años. Y luego se queda permanente. Son unos anteojos, parece como la cara de un mapache, pero es una cosa que yo no he visto en ningún otro grupo étnico, quizá alguna imagen muy antigua de Congo, pero y eso se ha practicado hasta hoy en día y de hecho en algunos grupos Wataturu se sigue practicando hasta hoy en día. Lo hacen con las púas de la acacia, o sea, extienden la piel, la cortan para que quede un poco en volumen, ¿no? Un poco como las escarificaciones de frente de los Shilluk del norte de Sudán del Sur. Entonces, eso es una región bantú entre la costa y el lago Victoria. Y allí hay 3 grupos étnicos que la idea es convivir con ellos. Los Wataturu o Turu, los Datoga y los Sukuma. Los Sukuma son agricultores, son sedentarios, a diferencia de esta chica. Esta es una mujer que se ha casado y le va toda la joyería. Es fascinante, es muy, muy, muy guapa este tipo de joyería y lo curioso es que son bantús, eso no hay que remarcarlo, eso ya se explica durante el viaje para contextualizar el grupo étnico, ¿no? Tiene elementos de las tribus del Valle del Omo, de Sudán del Sur o de los Masái, pero son bantús que se han asimilado en gran parte a estos grupos nilóticos que emigraron a la zona. Entonces los Sukuma, solo los hombres jóvenes no iniciados, o sea que no se le han hecho la circuncisión, para pasar a ser ya hombres con derechos dentro de la sociedad y casaderos, ellos visten de forma particular y van con todo de joyería, con sombreros que ellos mismos fabrican con telas y tienen unas imágenes muy potentes y durante sus fiestas usan máscaras de tela muy raras también en África. Es un grupo que muy poca gente conoce pues son 2 millones los Sukuma, son muchos. Están en una zona muy fértil entre la parte central. Sí, mira, esto es un baile de máscaras a Sukuma y la foto anterior pues son los jóvenes pastores que se encuentran.
Eso me enteré, yo no los he visitado, a Aníbal tampoco, esto será un poco prospectivo. Um, por fotografías de un viajero español que viaja en bicicleta y estuvo allá en el 2013 y bueno, paseando, atravesando Tanzania, pues vio hasta etnia y lo puso en su blog. Yo lo vi, los vi, hablé con él, lo contacté y me dijo que efectivamente esta gente viste así de forma permanente, pero luego cuando se casan, pasan ya a ser hombres con responsabilidades, este tipo de vestimenta lo dejan. Ujú. Pero bueno, uno de los objetivos sería ver, conocer, entender de qué va esta cultura y con la mirada de Aníbal, fotográfica y no fotográfica, pues poder sacar fotos de calidad y de este grupo étnico tan desconocido y tan sorprendente de Tanzania. La parte final del viaje llegas a la frontera con Kenia, que es allí donde se podía hacer un poco una incursión a algún parque nacional, que es la región de donde hay dos grupos culturales muy importantes. Unos que son los originales del país, y hay dos grupos coisánidos, ¿no? Los que hablan con los clics que encontramos en Angola, en Namibia, en Botswana, el Ujú. Kalahari, que son los Sandawe. Los Sandawe es ya la propia palabra, ¿no? El prefijo san, los Khoisan, los san, el pueblo original. Ellos son gente que tiene una economía cazadora y recolectora. Los Sandawe, curiosamente, en los últimos 50 años se han islamizado. O sea, son Ujú. coisánidos que cazan todavía, han adoptado algo de agricultura, hablan con una lengua de clics, mezclado con lenguas bantú de los vecinos que les rodean, pero se han islamizado. Es un islam muy superficial, pero bueno, es curioso ese mix y nos gusta eso siempre, ¿no? Aparte de quedarnos con la parte estética, ¿no? A ver el paisaje donde viven, conocerlos, pues también contextualizar a estos grupos étnicos y destacar los elementos particulares de ellos, ¿no? A profundizar un poco más. Entonces, el grupo que conoceremos es uno que ya visitan algunas agencias, en parques algo temáticos. Nosotros iremos a verlos como viven en realidad. Son los Hadzabe. Un compañero, alguien que conoces, el Jordi Serrallonga, va a Ujú. menudo, es un paleontólogo, bueno, arqueólogo, antropólogo, ¿no? Una persona de renombre aquí en Barcelona y en España, y él suele ir a ver a este pueblo, los Hadzabe, para entender cómo era el mundo, la economía paleolítica, ¿no? Pues realmente es una minoría étnica. Ellos han perdido la lengua, ya no usan el lenguaje de clics, hablan una lengua bantú, una lengua muy parecida al datoga, a un datoga clásico, que son sus vecinos, pero viven de la caza y la recolección, de cazar babuinos y gallinas Ujú. de Guinea, galagos y tal. Entonces, ellos los visitaremos. El viaje será en minibús y luego en lugares puntuales dejaremos el coche y nos desplazaremos o a pie o en moto para llegar a estas zonas más remotas. Ujú. Y es para ver cómo era esa parte de África del Este antes que llegaran los grupos ganaderos y luego los grupos agricultores que llegaron por la parte del Congo, ¿no? De la zona por Ruanda y penetraron en territorio tanzano. Y remataremos la jugada, el viaje, con una visita al pueblo de Isaac, que es nuestro fixer local, que es Masai del norte. Él tiene las orejas perforadas, pero ya fue una misión y bueno, ya aprendió inglés, habla suajili y Masai. El Masai, el Ma, que es su lengua, es una lengua nilótica. Es la única lengua nilótica que hay en esta, es la más sureña, ¿no? Um, entonces veremos las diferencias estéticas entre los masáis del sur y los masáis del norte y realmente visitaremos una comunidad que no va al turismo, que no te venden pues cositas para los turistas, como suele pasar al lado de los parques, es una comunidad seminomádica, o sea, donde las mujeres se suelen quedar con los niños, la gente mayor y los hombres hacen la transhumancia por los parques, ¿no? Que hay todo ese conflicto entre las zonas protegidas, las zonas de pasto. Pero bueno, ahí acabará el viaje con este grupo antiguo guerrero que ha luchado siempre por su independencia y sigue siendo muy reacio a la escolarización forzosa de los niños,
a la imposición de la agricultura. Entonces allí se acaba en Arusha y de Arusha ya volvemos vía Tanga hasta Dar es Salaam. O sea, sería un recorrido circular visitando 6 tribus y conviviendo con ellos. Y puntualmente pues haciendo incursiones a algún parque natural para ver algo de fauna. Pero el protagonismo lo tendrán los grupos culturales que se han mantenido más tradicionales en Tanzania. Entonces, para acabar, que he metido ahí mi tsunami, porque el viaje lo hemos diseñado entre Aníbal y yo y lógicamente con el expertise de Isaac, que es nuestra persona de confianza, el que conoce las lenguas tanto masái como algunas lenguas bantú para comunicarnos con las etnias. Y la idea era hacer una salida la segunda quincena, o sea, tenemos un mes para mentalizarnos, para saber todo lo que hará falta. El visado se consigue a la llegada, es fácil. Y bueno, y la idea es hacer un precio muy asequible para empezar a mover la maquinaria. Por eso, de alguna manera, el viaje está enfocado en etnias, se acampará y puntualmente cada 3-4 días utilizaremos un hotel para pues, ducharnos, recuperarnos y eso y seguir hacia otra zona tribal. Y bueno, y el líder de este viaje pues será Aníbal con Isaac. Sí. Dime. No, bueno, el viaje también tendrá ese componente de fotografía etnográfica, porque, bueno, al ir yo es inevitable, es lo que a mí me gusta. Entonces, las personas que quieran unirse a este viaje también para aprender un poquito la fotografía sobre el terreno, la fotografía sobre todo de retrato, que es la que hago yo mayormente, pues tendrán la posibilidad de resolver las dudas técnicas, tendremos muy en cuenta la luz, la mejor luz a la hora de trabajar con los retratos. Entonces, eso pues es un plus, ¿no? Porque no solo vamos a visitar a estos grupos étnicos, vamos a visitarlos también con todo el conocimiento que Last Places siempre transmite, gracias a ti, toda esa visión más profunda, antropológica, y luego aparte también vamos a tener estos pequeños talleres de fotografía para las personas que quieran, ¿no? Que quieran sacar el partido fotográfico al viaje. Han preguntado por aquí, mientras hablabas, cuando has mencionado el tema de las escarificaciones, aquí Immunological Home Blog ha preguntado si se pueden localizar geográficamente el uso o la aplicación de las escarificaciones o existe convergencia en diferentes partes del mundo. Bueno, es una pregunta... Es una pregunta culta para ti, pero yo puedo, a ver, al final... A ver, ¿no? A ver, ¿tú cómo responderías a esto? Bueno, yo creo que actualmente, o sea, obviamente sobre un mapa se puede localizar dónde, en qué lugares se practica o se ha practicado hasta hace poco la escarificación, y luego creo que sí que hay convergencias con diferentes técnicas o diferentes patrones, pero hay convergencias por el mero hecho de que en partes muy alejadas del mundo se practica, aunque bueno, en toda la zona de África Central creo que es donde está el núcleo de la mayor tradición de escarificación, ¿no? Sí, a ver, de hecho, todas las sociedades africanas negroides, para definirlo de alguna manera, de piel con el queloide, el fenotipo negroide, la piel negra, casi todas las sociedades se han escarificado de África. Luego, ¿dónde tenemos gente también de piel oscura? Pues en Melanesia, en Oceanía, ¿no? Los aborígenes australianos, en Papúa Nueva Guinea, en Vanuatu. Fuera de allí, en pieles más claras, donde el queloide no queda tan prominente, pues se ha utilizado generalmente más el tatuaje, ¿no? El tatuaje. Pero en África yo no conozco lugar donde no haya existido algún tipo de escarificación, de relieve. Lo que pasa es que hoy en día solo se mantiene vivo en lo que sería el Valle del Rift y algunas zonas del oeste de África muy concretas, pero se ha ido perdiendo. Pero antaño eso se frenó con la colonización europea y el remate final fue en los años 60 con las descolonizaciones que los herederos de la colonización europea pues fueron más papistas que el Papa y de alguna manera argumentaron que eso era primitivo, era
era un atraso y que debería desaparecer. Entonces, casi todo el mundo ha desaparecido. Solo se mantiene generalmente hoy en día en sociedades nomádicas, o sea que donde Mm. los niños no van a la escuela, donde la sociedad vive un poco al margen del sistema, ¿no? Del sistema donde puede haber adoctrinamiento contrario a las propias costumbres de la sociedad en sí, ¿no? En el caso este de Tanzania, no solo es el último reducto de escarificación al sur del Valle del Rift, pues los Makonde al sur de Tanzania, norte de Mozambique, se escarificaban, pero hay un reportaje muy interesante de Lars Krutak sobre los Makonde. Él ha visto los últimos octogenarios que van escarificados y tatuados. Esto se ha perdido. Mm. La gente ya los jóvenes no lo practican. En el caso de los Wataturu y los Datoga, pues se ha preservado. Y es un tema estético y también de clase social, como decíamos. La mujer que destina tiempo a decorarse el rostro, ¿no? A marcarlo, y la curación implica que trabaja menos que otros grupos sociales de la etnia. Y aparte, lo curioso, yo supongo que cuando lo viste, Aníbal, igual ya habías visto algún caso anterior, pero tú que te interesa también bastante el tema, ¿no? De las modificaciones Mm. corporales, te sorprendió, ¿no? Este estilo. Sí, 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 sí. Y esto dices que lo hacen durante varios años, progresivamente. Sí, se hace primero un corte, después se va... o sea, yo he visto algunas fotos de los años 60 de misioneros, sobre todo, y era agarrar con un pincho, a, hacer, primero lo dibujan, ¿no? Con un carboncillo, ¿no? Pum, pum, para seguir una simetría. Luego cogen no entera, como un gancho, yo diría que es una ramita de acacia, ¿no? Como de Ujú. rosal, para hacer gancho y extender la piel y hacerle un cortecito con una especie de ramita afilada de tipo de caña, tipo bambú. Solo cortaban. Actualmente lo hacen con Gillette, como pasa en casi todos los Mm. grupos. Sí. Entonces, para que vaya quedando en este volumen, como estas verrugas, se tiene que hacer durante porque si no, la tendencia es que se retrae, ¿no? Por mucho que el queloide de la piel africana tenga más protuberancia y quede más la marca, tendería a bajar. Y eso tú Mm. lo pasas como un código braille, ¿eh? Lo puedes pasar con los Mm. ojos cerrados y lo notas, ¿eh? Son pequeñas montañitas de unos milímetros, pero están allí. Entonces lo tienen que hacer prolongadamente para que quede esa forma. Y no lo tintan ni nada, es la propia herida, ¿no? que queda con otro tono, como está separado por unos milímetros del resto, pues queda con este... Y para ellos es clase social, identidad cultural. Yo veo esta imagen y sé que son o Wataturus o Datogas. Los Wataturus tienen además un elemento que te recordará a las fotos que hiciste en Angola de los jacaonas y Mm. algún tua. También tienen eso es como un tatuaje. Ujú. No desconozco cómo se lo hacen. Eso será otro deber, otra misión que tendrás, saber cómo lo hacen. Eso más en los hombres, hacer de la nariz, de la frente a la nariz, un tatuaje. Y Sí, ese fue después el anteojo escarificado. Ujú. A El de veces el vientre también se escarifican. el tatuaje de la frente no era el que hablamos que se hacía frotando. Sí, en el caso de los bantús de Angola y del norte de Namibia, sí. En este caso no lo sé. No sé Ujú. si utilizan aguja para que quede el color. No, en su día cuando vi los primeros casos pues no pregunté, no, no me fijé. Y de hecho son muy sutiles, porque esto sí que con el tiempo pues tiende a desvanecer, ¿no? A desvanecerse, ¿no? A desaparecer. La escarificación permanece. Es más común en las mujeres, pero como te digo, también hay hombres con ello. Ujú. Y luego la perforación, eso lo han adoptado los Masái. Los Masái, un clásico ejemplo identitario, ellos no se escarifican, hacen algún tipo de escarificación curativa, ni estética ni identitaria, es curativa, normalmente al lado de orificios, ¿no? Al lado de la boca, de las orejas o de los ojos, porque es donde se considera que entra el virus. Es Ujú. una buena también metáfora por los tiempos actuales y tal.
Pero el tema de los hombres, tanto de hombres y de mujeres, pero un hombre no es hombre hasta que no empieza a perforarse los lóbulos, y la idea es que queden colgando. En Kenia eso ha ido a menos. De hecho, los jóvenes, es difícil encontrar a jóvenes con los lóbulos perforados hoy en día de los Masái, que hay por la zona del Masai Mara, mientras que en Tanzania, por un cierto aislamiento, por las razones que sea, eso se ha preservado hasta hoy en día, tanto en los Masái del sur como del norte. Y esa foto que has enseñado de los Masái al final en la charla, estos gorritos es una cosa bastante contemporánea, cuando han entrado las cuentas de colores de Oriente, ¿no? De China, básicamente, pues han empezado a hacer estas coronas, normalmente para sus fiestas, que es una cosa, es un poco, bueno, como los jie, ¿no? Que vimos en Sudán del Sur, que son costumbres que aparecen y se adaptan, y ahora parece que sea de toda la vida, pero esto ves fotos de hace 20 años y no existía. O existía cosas que podían recordar. Ahora lo llevan casi todas las mujeres, generalmente de los Masái del norte, que son más ricos en cuanto a ganado. Los del sur han empezado de alguna manera a asimilarse un poquito más a los grupos bantús que los rodean. O sea que hay tema, ¿eh? Aparte de los procesos colonizadores y todo esto que han ido acabando con multitud de tradiciones y entre ellas la escarificación, entiendo yo que las religiones monoteístas entrando, el Islam y el cristianismo también han hecho mella en todas estas tradiciones. Sí. Y hablabas antes de que los San, muchos estaban islamizados. Sin embargo, Tanzania es un país mayoritariamente cristiano, ¿no? Sí, pero Dar es Salaam, aparte del nombre que es de origen árabe, toda la costa está islamizada desde hace 600 años, que no es mucho, pero es suficiente como para tener un impacto. Tanzania son 3 mundos: la costa, de cultura y lengua suajili y arabizada. Allí gobernaron hasta los años 60 dinastías de origen omaní. De hecho, hay una película que creo que te la recomendé, que es una película documental que se llama África Addio, que es italiana, está filmada en el año 63. Son imágenes muy duras, eso lo podemos subir en el blog porque vale la pena para entender un poco África, la África más actual. Es el periodo de que se van los británicos y mandan los africanos. Y esa transición, como todas las transiciones, pues compleja, llena de conflictos y contradicciones, esperanza, frustración. Pero hay unas imágenes muy duras sobre cuando se van los británicos, la gente de origen esclavo de Zanzíbar decide masacrar a toda la gente de origen árabe, de origen omaní, que son los que controlan el comercio, los que controlan los hoteles, la clase dirigente. Hay una revolución social y hay una matanza muy desconocida, eso la describe creo que Kapuscinski en Ébano, pero hay las imágenes muy explícitas se acabó con el 90% de la población de origen omaní, muchos de ellos negros que no podías diferenciar del resto de la población, pero la gente que eran de origen esclavo, porque era una isla que era un motor económico, exportaba todas las especies, creo que es el 40% de las especies del mundo pasaban por Zanzíbar. Pero bueno, eso es historia, eso luego se comentará durante el viaje, o si alguien tiene preguntas se puede desarrollar. Yendo al tema de la religión, la costa es musulmana. Donde están las grandes ciudades, Bagamoyo, que fue la capital durante la época alemana, es musulmana, llena de mezquitas antiguas. El estilo suajili es muy interesante, es una mezcla de estilo de sudeste asiático con estilo indio, árabe y propio, ¿no? Luego está un gran llano, ¿no? Es un poco como en España, el Mediterráneo. Luego está la gran estepa, la gran meseta castellana. Y luego está, la cornisa cantábrica y la zona más verde, ¿no? Y aquí un poco pasa lo mismo. La costa es la parte comercial, la parte más poblada. Luego todo el centro es muy seco y es donde viven estos grupos que han dependido y que han dependido hasta hace poco de
de la ganadería, y luego está la zona esencialmente bantú, que es la parte del lago Victoria, que es otra zona fértil, donde está Mwanza, que es la otra gran ciudad, polo económico es donde se rodó la pesadilla de Darwin, que habla sobre ¿no?, la perca del Nilo que se introdujo en el lago Victoria y acabó con la población local de peces y ha esclavizado a la población. Bueno, un tema también muy interesante. Entonces eso, que el Islam se concentra en la costa, pero es la zona más poblada. Luego, claro, los alemanes, los británicos introdujeron el cristianismo, los misioneros fueron los primeros, ¿no?, en describir esas etnias del interior de Tanganica, y claro, trajeron el tema de la evangelización, pero en Tanzania el animismo o la religión africana sigue siendo muy fuerte. Como en Kenia el cristianismo ha arrasado, es Sí. casi un elemento identitario, por las razones que sea, eso también se podría estudiar. En Tanzania, como lo que has empezado introduciendo, que Tanzania el carácter tanzano, no, la idiosincrasia del país, de este país relativamente nuevo, pues es bastante reaccionaria al cambio y muy orgullosa de sus orígenes. Entonces, bueno, eso también ha frenado la expansión, pero sin duda no paran de crecer las nuevas iglesias cristianas, y el Islam también no deja de crecer a expensas de las religiones locales, pero se conserva. Yo destaqué lo de los Sandawe, que no los visitaremos porque vale mucho más la pena los Hadzabe, porque al ser más nómadas han preservado la religión. Ellos, su tipo de animismo es el culto a las piedras. Es un animismo muy, podemos decir, muy natural. Cuando muere alguien se lo abandona en la maleza, no hay entierro, no hay ritual. Como toda sociedad cazador-recolectora, de las pocas que quedan en el mundo, pues la mujer tiene un lugar destacado porque la recolección es lo más importante en esta sociedad. Y tú, que conoces bien un pueblo cazador-recolector como los pigmeos Baka de Camerún, pues la diferencia es que es un ecosistema donde encontrar comida es mucho más duro, porque es muy seco esa región alrededor del lago Eyasi, en el centro del país, y entonces depende mucho como los bosquimanos, con los coisanes, Pues pues han est- escarbar y encontrar cosas y cazar, y beber la sangre de los babuinos. Es muy extremo, tú te va a fascinar, y la gente que te acompañe, pues también es una de estas culturas, es uno de estos últimos lugares, de estos last places que vale la pena conocer. En un momento muy especial y interesante de la historia de la humanidad, que nos vamos a acordar, Mm. pero bueno, eso también te da un timing. Seguramente este viaje lo hubiéramos pospuesto, y ya nos hemos animado a toda la información que teníamos a ponerla en valor y Mm. a proponerla. O sea, buen precio, unas fechas interesantes para Sí. quien quiera desconectar, quien quiera pues salir Sí. de casa, y encima pues tener una experiencia brutal, una experiencia única con el compañero Aníbal. Sí, bueno, para cerrar el tema de las religiones, el animismo o la cantidad de personas que practican las religiones tradicionales africanas es del 2% según la Wikipedia, o sea, es realmente mínimo ya. Sí, pero bueno, eso ya sabes cómo los Sí, cálculos. Tú, cualquier africano que le preguntes, muy poca gente se va a sentir identificado con una religión. Si un Hadzabe rinde culto a un baobab, ¿eso cómo se explica? Primero, no se llega a hacer estadísticas generalmente a estos pueblos, pero, pero aparte hay esa historia de una presión fuerte. La religión de prestigio en Tanzania es el Islam, es lo que controla el comercio, y la religión heredera de los colonizadores, y el gobierno es heredero de esa colonización alemana y británica, es el cristianismo. mm, Entonces queda muy, pero tú, a la que te metes en el interior, te das cuenta que se claro. preserva, que se conserva los rituales. Los sukuma oficialmente son protestantes, Ujú.
pero hacen rituales de iniciación donde van al bosque sagrado, donde les enseñan. Y cuando muere alguien, pues esa persona, en sus creencias, esa persona no se va al cielo, ni ¿no? Entra en otro estado, ¿no? Inanimado entre ellos, ¿no? Y se les da de comer en las tumbas. Entonces te das cuenta que realmente pues las religiones originales pues siguen siendo dominantes bajo una capa De de un barniz, monoteísmo claro, heredero. Sí, de un barniz cristiano. Como siempre dices tú, en cuanto rascas aparece algo ahí, ¿no? Algo de esa genética ancestral cultural. Preguntan también respecto a esto que si cuando hablamos de cristianismo estamos hablando de catolicismo. Pues en este caso no, depende. O sea, por ejemplo, en Etiopía cuando hablábamos de cristianismo eran ortodoxos, aquí la mayoría católicos y protestantes, ¿no? Según leí sí. yo, Eso sí, sí. En África el primer cristianismo, aparte de la ortodoxia esta primigenia que hay en las tierras altas de Etiopía, fue el catolicismo que trajeron los portugueses por la zona del norte de Angola, sur del Congo. Y luego, según la afiliación del grupo, sean los franceses, el sur de Francia es católico, el norte es protestante. Si a una excolonia británica, pues generalmente es el anglicanismo, ¿no? Que es una vertiente del protestantismo. Pero si eran las monjas irlandesas, pues esa comunidad donde entraba esa evangelización, pues era católica. Pero sí, a ver, cristianismo. El tema es lo que implica eso, ¿no? Lo que un poco venía diciendo Aníbal de descolonización es importar una creencia y un sistema, al lado de los misioneros que traen los misioneros, control, información de la colonización que era económica, es decir, cómo podemos de alguna manera convencer a las buenas o las malas de estas sociedades para que sean productivos, para que esa economía sea viable, para que esa colonia sea viable, hasta que no lo fue y se fueron los colonizadores o se fueron en parte. Y junto a los misioneros venía la escolarización, basada en el sistema militar prusiano, que es la escolarización, ¿no? Decimonónica, que todos hemos mamado, y eso rompía los esquemas de las sociedades que habían allí y se entraba en conflicto y se imponía y eso es el tema, ¿no? Que es al menos entender qué implica eso, ¿no? Aparte de una imposición, es destruir otras cosmovisiones, otras maneras de interpretar el mundo, la lógica, la estética. Junto a la religión venía un cambio socioeconómico y generalmente devastador. Entonces se notan mucho las diferencias. ¿Por qué vamos a estos últimos lugares, a estos last tribes, a estos last places? Porque podemos entender, porque nos gusta ver otras maneras de pensar, otras maneras de interpretar la belleza, de relacionarse con el entorno. Y bueno, con sus no por ello sea mejor o peor, es simplemente distinto y nos atrae eso. En las ciudades de Tanzania, pues hay los elementos iguales que hay en Europa, herederos de la colonización, pero a la que vas a zonas más remotas, que cueste llegar, y economías no dependientes de la economía global, pues ves pensamientos, miradas que nos inspiran y nos gusta conocer, aprender y de alguna manera pues ayudar a que sigan teniendo un camino propio, ¿no? Bueno, nos quedan 5 minutos si alguien quiere lanzarnos más preguntas y si no, pues vamos a resumir para el que haya llegado tarde esta salida que tenemos en agosto, que es una salida que, como ha dicho Joan, hemos ajustado mucho los precios, dada la situación, ¿no? Y para que la mayor parte de la gente que quiera pueda permitírselo. Y va a ser un grupo pequeño, unas 8 personas, ¿no? Vamos a ir con un minibús hasta donde la carretera nos deje, luego andaremos, cogeremos alguna moto para poder llegar a esos sitios más remotos y visitar estos grupos étnicos. Viaje también acompañado por mí, por una persona que se dedica a la fotografía y que puede orientar en ese sentido, y centrado en la etnografía del país. La fecha es la segunda quincena de agosto. Tengo aquí el programa del viaje, que por cierto lo subiremos a la página web seguramente mañana o en los próximos días para que le podáis echar un vistazo.
y sería del 15 al 29 de agosto. Ujú. 15 días, 14 noches y bueno, pues creo que más o menos ya hemos repasado todo. No sé si quieres añadir alguna cosa más. No, en relación a este viaje, es eso, mezclar dos cosas. Es un viaje muy interesante, atípico, no se suele ofrecer esta parte de África con este enfoque. Y bueno, y como tenemos ganas de movernos y ver cómo está el mundo, cómo funcionan los protocolos en los aeropuertos, también queremos apoyar la economía del país, pues bueno, hemos diseñado esta ruta. Ah, mm, Cualquier duda que tengáis, pues estamos Aníbal y yo para aclararlo. La idea es eso, un grupito pequeño, flexible, es al ser con esa voluntad de convivir en sociedades más aisladas, pues bueno, eso implica pues tienda de campaña, casi todo el viaje, eso nos encargamos nosotros de traerla, colchonetas, iremos con un cocinero para cocinar durante las acampadas y cada X días pues iremos a un hotelito para ducharnos, para recuperarnos un poco, también para conocer la Tanzania urbana. Ujú. Pero bueno, eso es la filosofía. Cualquier cosa a vuestra disposición. Muy bien, escriben aquí desde Argentina que dicen que les encantaría, pero que ahora lo tienen complicado con la situación para salir del país, que en otra ocasión. Bueno, pues en otra ocasión aquí estaremos y a quien Sí. pueda, pues le Nosotros animo. sabemos que eso eran preguntas. Oye, a ver, que a mucha gente le gustaría ir un viaje único, acompañado por ti, a un tío bueno, sacas muy buena fotografía, que tienes mucha empatía con las etnias y un precio muy competitivo, o sea, un regalito. El tema es eso, ir viendo cómo va evolucionando la cosa. Nosotros sabemos que han ido españoles, han hecho su viaje, generalmente de safari, y han hecho también sus visitas a etnias, y luego han vuelto, y ya están en España y no hay problema. Entre todos tenemos que ir normalizando la cosa y bueno, y no pasa nada. También nos molestaba, al principio nos pedían sacarnos los zapatos, que el cinturón, ahora lo hemos ido normalizando, ir con más tiempo al aeropuerto. Ujú. Lógicamente esto es un paso más, pero bueno, las aerolíneas, todo el mundo le interesa que se mueva la máquina, que de alguna manera, pues bueno, y nuestro colega Isaac, pues claro, necesita que venga gente porque Ujú. se depende de alguna manera del turismo. Claro. Entre todos creo que lo podemos ir haciendo realidad. Entonces, bueno, os invitamos a que os unáis a nuestro viaje y cualquier cosa nos consultáis. De acuerdo, pues efectivamente aquí estamos y en breve subiremos los detalles también a la página web. Así que nada, muchas gracias a Joan y muchas gracias a todos los que habéis asistido a este Sí. directo El y hasta... próximo viaje, perdona, Ani, que a veces lo podemos hacer así en live, no sé si será la semana que viene o la otra, hablaremos de otro viaje que tenemos previsto para que guiaré yo, en este caso, a Pakistán, Ujú. ¿vale? Que es otro país que se ha abierto y que controlamos y que hace años que trabajamos. Entonces, bueno, Aníbal se irá a África y yo a Asia. Tu Entonces, bueno, agosto también y... hablaremos de este viaje para Vale, que si hay alguien que se anime. ¿Mm? de acuerdo, pues ya Pues lo muy bien. anunciaremos para la semana próxima o para la siguiente, lo iremos anunciando y ya está. Quien quiera irse con Joan a Pakistán y quien quiera venirse conmigo a Tanzania en agosto, pues bienvenido es. Bueno, pues Venga, tenemos que cerrar ya que se acaba la conexión. Muchas gracias a todos, besitos y hasta la hasta la próxima. próxima. Chao. Chao.